Saca el cafecito, que ya llegó el sorbito. El podcast de relleno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y tengan un lindo y bendecido día. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado el episodio de la semana pasada de Música de Misceláneos parte 2. No como hay gente responsable que sí lo ve, no como el menso este que está aquí, que según lo iba a ver no lo ha visto. Ey, lo vi a la mitad. Vi la Triste, mitad, por lo menos. triste. Pero ahorita si quieren ver el por qué yo estoy bailando con un pollo bachoco en la mano, un micrófono y Juan Luis Guerra cantando de fondo, tienen que ver el episodio. Pero bueno, ya el muchacho se interrumpió porque no sabe que en los intros no se debe interrumpir. Dale a cacahuates. Naquito, una disculpa. Pero hey, así son las cosas. Bienvenidos. Un nuevo episodio, creo que es el 17. Es el capítulo inocente. Mira, y qué tema, ¿no? Casualidad. Casualidad. Muy bien, ok. Una vez más nos acompaña una persona que estuvo en el episodio número 6, si no me equivoco, hablando del tema de fe y... no, filosofía de la fe. Ese estuvo bastante bueno ahí. Saludos a... Ah, por cierto, saludos a los fans. Güey, tenemos fans, güey. O sea, güey, y no es mi mamá, güey. Y no es mi mamá, güey. Ok, sí. Entonces, un saludo a toda la gente que les está gustando el proyecto. Si vienen más cosas, tal vez anunciemos cositas al final del episodio, quién sabe. Así como que según yo iba a subir la semana pasada el intro del otro proyecto, no lo subí. Pero voy a subir los dos juntos en un video tal vez el viernes, yo creo. Porque pues mucho trabajo. Entonces, nos acompaña el día de hoy, otra vez, Cheque, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Chichico. Muy bien, gracias a Dios, aquí acompañándote. Dándome cuenta que me acabas de spoilear el final del capítulo pasado que no he terminado de ver, pero que tenía la intención. No dije Porque ningún esperaba la spoiler. sorpresa final. No dije ningún Dijiste spoiler. Dijiste que no subiste el, Pero no sabes el a cuál de las. intro del No sabes siguiente cuál de las proyecto. tres sorpresas es. Oh my God, Ah, vayan al atención. capítulo 16 y mírenlo completo. Yo lo terminaré, te lo prometo. Qué Y bueno. pues, con gusto de estar aquí de nuevo, güey. Ya sabes que siempre es un placer poder compartir estos espacios con ustedes, contigo, con la palomía que nos ve, Carito, un saludo, nueva fan. Ay, muy bien. Simón, así como que, hola. Todo, hola, todo tímido. Pero sí, el día de hoy, como ya me creo influencer de vez en cuando, pendejamente porque no lo soy, ni de pedo. O sea, 15 personas no cuentan para ser influencer. Pero ya subo historias en el Instagram del Sorbito que deberían seguir en el Instagram del Sorbito y subimos historias. Entonces, a partir de ya publico una o dos historias a la semana, cualquier pendejada, memes, no sé, tal vez. Y pues preguntamos acerca del tema del día de hoy. Que este tema, por un momento yo lo he ido aplazando poco a poco. Porque sé que no es un tema como fácil de hablar. En el sentido de que hay muchas ideas encontradas, ¿no?, entre personas. Y obviamente lo que menos quiero es que suceda alguna pelea. Pero decidimos, ¿sabes qué? Creo que es momento. No tanto como para que elijan es bueno o es malo, está chido o no está chido. Pero nada más para que sepa que, güey, así son las cosas. Si tú quieres interpretarlo así, adelante, te respetamos, pero respeta la opinión de los demás, como debe de ser las cosas. Yes. Tomen agua. Complicado. ¿Qué? Pero me acabo de dar cuenta que no diste el intro completo, güey, chale. ¿Cuál de todos los intros, güey? Ya no sé, ya, El de güey. ahorita. Ya pasó, ya. Ya no va a tener ningún impacto. Ay, no, con tu drama. Bueno, Dime si un capítulo del Sorbito no podría ser un capítulo del Sorbito sin un poco de drama, güey. bueno, sí, sí. Eso sí. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de el tema vamos a hablar de mitos y realidades de la religión. Tratar de englobar todas las religiones posibles. Obviamente no es como que seamos expertos en todas las religiones. Incluso en las... yo considero que no puede haber ninguna persona experta en religión, porque a fin de cuentas son ideas que uno puede entender como quiere. Y como gran ejemplo, pues tenemos lo que está pasando en Medio Oriente, que pues son personas que interpretan una religión como... En vez de hacerlo figurativamente, lo hacen literalmente, entonces cuando ocurren problemas. Pero no nos vamos a meter en ese pedo porque pues queremos seguir vivos y vamos a tratar de enfocarnos más un poquito a religiones occidentales. Y también por el hecho de que obviamente todo ese tipo de cuestiones, aunque sí hay ciertos patrones que se siguen, ciertas normas, ciertas cosas que hay en común entre la mayoría de los seguidores religiosos,
a fin de cuentas es lo que uno cree, como uno se identifica con esa religión o con esa idea, que ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no? Tal vez entre cultos de seguidores religiosos o si una religión particular, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esos mitos y realidades. Espero que les guste, sea de su agrado. Espero que contestemos alguna de sus preguntas. Y obviamente si quieren alguna segunda parte, pues nada más avísenos y con mucho gusto a este vuelo pues, lo voy a explotar. No le pago nada. Y yo tampoco recibo dinero. Ya sé. Pero bien, entonces, bienvenidos. A ver, cheque, por favor, platícame así a grandes rasgos, ¿cómo tú me describirías qué es una religión? No religión católica, no cristiana, no judía, ¿qué es una religión? Eh, es complejo porque te digo, así como tú dijiste, no, yo no soy un experto en religiones ni en religión en general. Eh, eh, te voy a ser sincero, no estoy así como que súper mega estudiado en ello, pero podríamos definir la religión como esa estructura, compendio de dogmas e ideas o ideologías basadas en la fe, ¿no? En general de rasgos, que terminan como concluyendo en un estilo de vida, ¿no? Incluyendo en la vida. Eh, Dogmas que tienden a buscar, ojo, aquí hay una parte importante, ¿no? Religión como un cambio de vida para bien, para bien. Desde ahí, ¿no? Empezar. Pero sí, así a grandes rasgos, la verdad. Es muy complejo Eh, poder definir como tal una religión. Sí, Así como de diccionario, la verdad mm, no te la tengo a la mano, mm, pero más o menos así, podría, o como muy ok, genérico. ya, ya. Pues mira, yo, bien responsable a veces, ahorita lo busqué en Google, lo tengo abierto, la pestaña, claro que sí. Aquí dice, bueno, religión, fíjate, porque obviamente no crean todo lo que es internet, pero es para que nos demos una idea. En Conjunto de Wikipedia. creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Me sentí video de YouTube de esos que dan datos curiosos, güey, qué asco. Referencia. ¿Te imaginas? Religión, conjunto de creencias religiosas de nombres de comportamiento. No, guácala. Mientras sale el dibujito. ¿Verdad? ¡Wow! Sí, ¿puedes creerlo? No, guácala. No. No, entonces es eso, ¿no? Es este grupo que bien lo dice al principio, creo que es la palabra clave, no es una creencia. A Sí, fin de tiene cuentas, que es ser una algo. creencia. Exacto. No podemos usarlo como verdades absolutas, pero sí es una creencia, al final de cuentas. Ujú. Que puede, o sea, claro que puede haber ciertos datos eh, de algún contexto histórico que a lo mejor pudiese interferir con la veracidad de la creencia, pero que a fin de cuentas sigue siendo una creencia que creo que es lo importante, vaya, en este tipo de definiciones, el decir, ¿sabes qué? Es que es una creencia. Y como Sí, cualquier otra cosa que es una creencia y como con los gustos, a fin de cuentas, es algo totalmente, yo lo considero algo personal, es como que cada quien tiene su forma de creerlo y puede elegir, bueno, yo digo que todos debemos tener la libertad de poder elegirlo, no siempre se puede poder, obviamente, pero esa es la idea. sí, o sea, es subjetivo, completamente subjetivo. Así como yo puedo creer en una cosa, tú puedes creer en otra y tu mamá incluso puede creer en otra Mm. y no estás obligado a. Es justamente eso. En teoría. De hecho, va bastante ligado al capítulo 6 de la fe, ¿Sí? justamente por eso, porque es una creencia. ¡Qué casualidad! ¡Ay! No, es cierto. Hasta el invitado se parece, igual de feo. Bro. No, pero es que es eso, ¿no? Saber que es una creencia. Y eso yo hago mucho hincapié porque muchas personas, cuando solo les dices, o sea, gente, solo les dices, es que yo soy católico, yo soy cristiano, obviamente por defecto y por cuestiones humanas, automáticamente ya le empezamos a marcar un estereotipo sin siquiera preguntarle cómo es la persona, ¿no? Obviamente. Y si más es una persona que es de una religión ajena a la tuya, todavía mucho más, ¿no? Y más si no son simpatizantes o no les gusta aceptar que otras personas tienen otra creencia, que a mí es lo que más me... Las cosas que más me molesta en cuestiones religiosas, que no acepten que tú tienes otra creencia porque es una creencia. Pero sí. Exactamente. Es complicado porque, queramos o no, ya todas las religiones así a nivel mundial están estereotipadas de alguna manera, ¿no? El musulmán,
Dime sí o no. Y la gente que nos está escuchando, escucha la palabra musulmán y lo primero que viene a tu cabeza son bombas. ¿Sí o no? La neta. Es O que, sea, eh, fuera de WhatsApp. sí, es que y no es mal pedo, porque lo que pasa es ¿No? que, por ejemplo, lo que pasa es que, uno, la desinformación número uno es el principal enemigo de toda la vida, ¿no? Porque dicen, es que Exactamente. los musulmanes se parecen a grupos radicales, que eso es algo totalmente diferente. Pero a lo mejor como vienen del mismo lugar, pues obviamente. Es como si, por ejemplo, como por ejemplo, si le dijeras a un católico, o a un cristiano ortodoxo, tipo Europa, allá, escondidos. Sí, cuando te dicen ortodoxo, siempre te imaginas a alguien, a personas así súper blancas, así como de que no son felices. Ajá. Barbones y todo, Y güey, a huevo. no. Y yo me he topado Es como es. a dos personas que son cristianos ortodoxos y son súper buen pedo, son bien alivianados, güey. Y dices, yo soy Es el católico. hecho. Chido, güey, qué perrón. Es como que, güey, qué El pedo. hecho. Dicen católicos y se imaginan ya un rosario en mano, güey, Ah, soltando uy, bolitas así sí. en friega. Para eso que están diciendo como si fueran canicas en el aire, güey, no. Y la neta no, o sea, tampoco Güey, es para ¿te imaginas? Un montón de monjitas, tanto. güey. Unas monjitas afuera del patio de la iglesia, güey. No mames, güey, me ganaste la de San Judas, güey, no chingues. ¿Me quieres ni municiones, carnal? Güey, estaría bien pendejo. Ay, no. No, Ay, la neta. te van a jalar los pies en la noche, güey. Pero sí, eso es lo que quería llegar en el sentido de que los estereotipos van a existir siempre en una religión y es normal, no que esté bien, pero es normal, ¿ok? ¿Y por qué lo menciono? Porque, como el capítulo va de mitos y realidades, hay muchas cosas que la gente tiene por hecho a que si alguna persona que profesaba una religión en particular hizo algo, eh, ahora sí que pues como un delito a la humanidad o algo muy feo, ya todos los que profesen esa religión para esa persona son ese tipo tienen ese tipo de actividades y no es cierto. Obviamente hay muchas cuestiones políticas que muchas veces no lo pensamos en el momento, porque uno cree, se supone que la gran mayoría de los estados del mundo, o sea, estado político, o sea, como países, en teoría la gran mayoría son laicos, en el sentido de que no debe estar ligado a una religión, pero al fin de cuentas lo está por una cuestión histórica de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que, Sí, ujú, ajá. entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces sí va influenciado por las personas que practican esa religión y se convierten en líderes políticos, muchas veces tragiversan las ideas y les quieren aplicar a su gobierno cuando en teoría no lo deben de hacer, ¿no? Y es cuando vienen y empiezan los problemas político-religiosos, que es lo que la gente ve y empieza a criticar cuando en realidad no lo es. Luego me dijo, ¿ves? Sí estudié, güey. Sí estudié. La página Ajá. así leída, ¿no? Güey, todo bien. Se cae la hoja. Oye, tu hermana atrás con los carteles así, ¿no? Sí, ajá, yo sé Pasando los dedos de oye, chino, güey. de repente, y la religión es un conjunto de creencias. La otra hoja. Es El como los teleprompter trabado católicos, así. sí. Es que sí. Oye, de teleprompter y tu mamá muriéndolo. Les prometo, Palomilla, que voy a limpiar mi cuarto. Y tú, ¿qué van a Y hacer? les prometo, ¿quién escribió eso? No, oye, no. No, pero es que a eso quería llegar. ¿Por qué? Porque dos, tres preguntas de las que nos llegaron van relacionadas a un estereotipo negativo hacia una religión en particular. Y ahorita vamos a ver qué tan ciertos pueden llegar a ser, porque no aplica todo el tiempo. O aplica o no aplica, ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Antes de, ¿a ti te gustaría comentar algo más? Ahora sí que con este contexto introductorio al tema. Sí, probablemente la raza te pregunte, ¿y este güey qué pedo? ¿Por qué viene a hablarnos de religión? Ya nos habló de fe, ya nos viene a hablar Sí, nos va a venir a claro. contestar preguntas de dónde changos viene, ¿no? O sea, yo fui seminarista por 4 años. Y ojo, lo que voy a hablar, lo que voy a contestar en las preguntas y lo que vamos a platicar aquí, no se trata de algo que te enseñen como tal. Yo voy a hablar desde mi propia experiencia, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, de lo que yo he sabido. Pero sí, ojo, aquí hay que aclarar una cosa. El hecho de que podamos comentar esto, y no voy a ser completamente honesto, responder preguntas y demás, no voy a sacarle la vuelta a ninguna pregunta así como que, ¡ay, qué incómodo! Ya No, dijo, ya dijo, ya dijo. sí, lo ¿Me vamos a amas? contestar las cosas ¿Me como son. amas, perra? Mucho. Ah, no le saco la vuelta. Ven, adelante, continúa. Pero,
lo que aquí se diga no es para causar polémica, ¿va? Nada de polémica. Al contrario, es más para poder crear esta como información o este acercamiento. El hecho tampoco voy a tratar de convertir o convencer a nadie que se Sigue acerque a la intentando religión conmigo después de como 15 años y no lo he logrado. y no creo lograrlo jamás. Entonces, para que no lo tomen a mal, ¿sí? Lo que yo se puede decir, lo que Chichico puede decir, lo que se comente aquí, no es a mal a ninguna religión en general, a ninguna. No es un ataque a ninguna comunidad en general, nada más lo aclaro porque a veces me ha tocado que voy a un tema o algo y digo un comentario que en mi propia opinión o es lo que dice la iglesia y al final de cuentas la gente se siente agredida, ¿no? Entonces, voy a hablar desde mi conocimiento, lo poquito, mucho que sepa, pero me gustaría que no se tomara a mal, ¿no? Nada más así me gustaría. Que sea todo. Somos aquí coffee friendly, Puro panita que no me... Ok. puro pan y café nada más. Pues mira, Vámonos. vamos a empezar bravos. Chingue su madre, vamos a empezar bravos. Llevamos 15 minutos de nada como tal. Y ya creo que es momento. A ver, Me encanta. ¿mito o realidad? Esta pregunta viene de los fans de Facebook. Ay, a verga. Uh, Se dice que hay muchos gay de closet entre padres y o monjas. Y que a veces tienen relaciones sexuales. Así termina el comentario. Eh, ¿Qué pedo? ¿Qué tan cierto es? Yo, ahora, antes de que alguien que ha estado más cerca en eso, yo siempre he creído que los hay, pero por una cuestión, o sea, por algún voto, por miedo o por eh, problemas, ya sea psicológicos, no lo manifiestan. Pero de que hay, yo siento que sí, de a huevo, por pura estadística, o sea, por pura matemática, debe de haber. Y hay, muy probablemente. Ok, ahora platícanos. ¿Es cierto eso que hay personas homosexuales de closet, ya sea padres o monjas, o personas que estén, ya sea, monaguillos o acólitos? Porque mira, me sé palabras. mira, como tú lo dices, ¿no? Por mera y simple estadística tiene que haber, ya cincho. Y yo creo que no solamente de closet, sino también tiene que haber, en lo personal yo no conozco a ningún sacerdote religioso, religiosa que haya dicho yo soy gay y me proclamo gay, bueno, no proclamarse, ¿no? Pero yo puedo decir abiertamente que soy gay y soy sacerdote. No conozco a nadie en lo personal, yo por lo menos no tengo interacción, pero probablemente pues, los pueda ver. Y digo, si son de closet, entonces no tengo por qué saberlo, ¿no? Son de closet, entonces... eh, pero te digo, lo más probable es que sí. Aquí la cosa con la homosexualidad y el sacerdocio es que dicen que está súper peleado cuando no. En lo personal yo pienso, no tiene por qué. Es una persona más, un hombre más que quiere ser sacerdote, puede hacerlo, ¿no? La cuestión aquí es qué tanto llevas tu celibato. Es como una persona heterosexual. Mm. O sea, un hombre heterosexual que quiere ser sacerdote, ¿qué tanto llevas tu celibato y tu castidad? Al final de cuentas es la misma, ¿no? Pero de que los puede haber y no tiene que estar no tiene que estar excluidos, no pueden repelerse, ¿no? Tampoco es una pelea constante. Entonces, de que Mm, hay, incluso religiosas sí, probablemente. claro. No tengo mucho contacto con religiosas, pero pues si aplica a sacerdotes, obviamente también a religiosas, ¿no? ¿Cuántas no podrán haber que son lesbianas Mm, y que no les afecta absolutamente nada el poder mm. llevar su ministerio o su servicio? Y fíjate qué bueno que estaba esta pregunta porque yo tengo una duda muy, 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 muy particular. Porque por costumbre y por creencias, populares, llamémoslo así, obviamente, la iglesia en cuanto a religión está muy peleada con la homosexualidad en cuestión de religión. De, hablando meramente de religión, que malamente de repente la religión quiere decir es que los gays no deben tener derechos cuando la iglesia no debe meterse en cuestiones legales porque el Estado es laico, pero, pero pues pasa. ¿Y a qué voy? Yo en lo personal sí me ha tocado ver cómo personas homosexuales o pertenecientes en general a la comunidad son agredidas por personas religiosas porque pues eso es antinatural y que no es lo que Dios dijo, etcétera, y que no los permiten entrar a iglesias o si entran a una iglesia a huevo le meten su terapia de convertir, que ellos juegan que con un Padre Nuestro va a decir ya no me gusta el pito, ya me gusta la panocha, no, que no sé. O al revés, o al O al revés. revés, claro. Fíjate que aquí me gustaría aclarar una cosa. Porque ciertamente, y cuando dijimos al principio que es una cuestión histórica el cómo se entremezcla la religión o la iglesia con el Estado, y te decía yo, es una cuestión social. Ujú, La iglesia no está peleada en general, la religión tampoco debería estarlo como tal. Ahorita vamos a hacer esa ujú. pequeña distinción, pero
Religión podemos abarcarlo tanto la gente, ¿no? Ujú. Pero la iglesia como institución no está peleada con la homosexualidad. Ojo, tampoco es así como que, pues ya todos vamos a ser homosexuales. No, 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 no. Pero al contrario, nosotros como iglesia, por lo menos hablo de la católica, ¿no? Y esto va porque hay una riña constante como un rencor constante entre la comunidad homosexual y la iglesia, y piensan que hay una lucha constante. Nosotros como iglesia católica tenemos un librote como este pelo, que no lo tengo aquí a la mano, les fallé. Creo que lo presté y nunca me lo regresaron, malditos. Que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Ese catecismo de la Iglesia Católica no es la catequesis que te dan los sábados, sí es el compendio de todo lo que nosotros creemos. Todo, como iglesia, ojo, como iglesia, no como personas, como iglesia, como institución. Y literalmente hay apartados donde se hablan de la comunidad, ¿no? LGTB, de la comunidad homosexual. Y literalmente dice que tienen que ser bien acogidos por toda la comunidad eclesial. Es decir, la iglesia no puede rechazar a ninguna persona por sus, no recuerdo cómo había dicho Eleazar, ¿no? ¿No te acuerdas? Inclinación o preferencia. Eh, ya No quiero sea, cagarla. ya sea por una orientación sexual o o por Exactamente. identidad de género. Exactamente. Por ningún caso la iglesia tiene que ser. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde tiene que ser bien acogido a personas. Ojo, la iglesia no tiene que ver por sexo, por raza, por género, por orientación, por gustos musicales, por nada. No puede discriminar. Sin embargo, es la gente que profesa una religión la que cae en un fanatismo radical y dice, es que es una aberración de la naturaleza. No, güey, es una persona y como persona tiene que ser respetado. Lo que te comentaba hace rato, el día de ayer, ¿te acuerdas? Ujú, El compañera, compañere. ujú. Güey, independientemente de tu opinión, es una persona. Y como iglesia, como si tantos dices tú que profesas una religión, tienes que respetar. Hay un mandamiento que como iglesia creemos que Jesús nos dejó, que es ámense los unos a los otros como Él nos ha amado, como Él nos amó. Y literalmente Jesús amó pobres, ricos, prostitutas, asesinos, ladrones. Gente que juega Free ¿En qué Fire. cabeza acá? El que juega, ya sé, ¿no? ¿En qué cabeza cabe? Entonces, si Jesús casi nos amó de tal manera, nosotros no podemos amar a los demás. Ojo, el que no comulgues con una idea, con una ideología, con una forma de ser de alguien más, no te da el derecho de agredirlo. Y creo que eso lo hablamos también Creo que el sí, lo de capítulo fe. pasado, lo tocábamos un poquito, ¿no? Este, y es justo aquí donde la comunidad se siente muy agredida porque la gente es la que está siendo agresora de estas personas en general. Pero la iglesia como tal tiene en el compendio, es el problema. La gente no sabe ni siquiera lo que cree, no sabe realmente Mm. qué es lo que cree y no nos barras. La gente no sabe qué es lo que cree y el problema es que empiezan a llevar la religión por otro lado, completamente diferente. Y es ahí donde se empiezan a dar todos esos problemas. Fíjate, y ahorita a lo que comentas me surgió una duda muy real. Entonces, el libro, ahora hablando en particular de religión católica, el libro que hay que seguir en el caso de normas y reglas de la dogma en particular es ese. Entonces, la Biblia nada más es historias o ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sí, cuál no? ¿Qué pedo ahí? El catecismo de la Iglesia Católica es un compendio entre las enseñanzas de la Biblia y lo que nosotros llamamos tradición. Y esto ya es hablando solamente en el catolicismo. La fe católica no es solamente Biblia, como otras religiones o denominaciones religiosas, porque hay otras que no son religiones como tal, son sectas, como los testigos de Jehová, algunos cristianos, que nada más dicen Biblia, Biblia, Biblia y lo que dice la Biblia, ¿no? Literalmente 144,000 se van a salvar, todos los demás pasamos a chingar a nuestra madre. No, la iglesia dice, tenemos la Biblia, pero la Biblia entendemos que son relatos, es historia, son poemas, son muchos géneros literarios que no se pueden interpretar literalmente. Entonces, No, claro que ¿qué es no. lo que pasa? Interpretamos la Biblia a la luz de la tradición. La tradición. Un ejemplo, por así decirlo nada más. ¿Cuántos reyes magos visitaron a Jesús? ¿Tú te acuerdas? A lo que me enseñaron cuando yo estaba bien chiquito y lo que el comercio y el monopolio económico del mundo te dice que son tres. Tres. ¿Y Pero sabes los nombres? me echó Gaspar y Baltasar. Pero tengo entendido que fueron más. No me acuerdo dónde lo De hecho, leí, pero son muchos más. de hecho, la Biblia no dice ni cuántos fueron, ni mucho menos sus nombres. Ujú. Y creo que ni siquiera dice Reyes Magos, creo que dice Magos de Oriente o Reyes de Oriente, no recuerdo bien. Pero a esto le llamamos tradición.
lo que se va diciendo de generación en generación, de boca a boca, nosotros lo vamos recapitulando. Y lo que tiene lo que es más conciso, contrastándolo con la Biblia, es lo que nos permite a nosotros poder decir, esto es lo que creemos. Entonces, la iglesia se dio la tarea a juntarlos todos en un libro como este pelo, la neta está bien grande, no, y yo lo Ujú, terminé de leer, ujú, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, no es que creamos uno en la Biblia, no es que creamos en lo que nos dice nada más la iglesia, es un conjunto de y una mezcla, un contraste entre ambos, ¿no? Entonces, así como por eso es que nosotros agarramos la Biblia y decimos, este versículo dice esto y esto y esto, y gracias a la iglesia y al catecismo de la iglesia católica podemos decir, significa de esto o se refiere a esto, ¿no? Porque si no, pues sería un desastre, la verdad. ya. Un san Sí. reverendo desastre. Entonces ahí ya prácticamente el problema sería que el problema no es la religión, el problema es quién y cómo la profesa. Y el problema Exactamente. también, que bueno, ya como que sacando conclusiones ya bien pendejo, que va muy de la mano a la situación social en el momento y cómo surge, ¿no? Porque si vamos a personas religiosas de hace 50 años, pues tenían la idea de algo muy, o así pues, como se a la antigua, en el sentido de que pues ideas muy tradicionales de que, por ejemplo, si vas vestido a la iglesia tienes que irte siempre zapato formal, zapato no. O sea, obviamente, Es, dando ejemplos, porque obviamente hay muchas sí, más cosas, ¿no? Que podamos... Y yo creo que obviamente conforme va avanzando el tiempo, poco a poco van a surgir personas que profesen la religión y que ya sean pertenecientes a la institución de la Iglesia Católica en este caso, y por ejemplo que van alcanzando rango, ¿no? Que ya sea un padre, ya sea eh, incluso hasta el Papa, ¿no? Poco a poco las ideas van cambiando, ¿no? Y bueno, yo lo he visto últimamente porque muchas personas viejitas, porque pues son viejitas, ya no hay otra forma de decirlo, de la avanzada edad, más de 80 años, casquetes. que están enojados con Papa Francisco por lo que él dijo y que está que pues, yo concuerdo con Francisco de pues está chido güey, o sea, por ejemplo en temas de la comunidad es como que güey, sean ustedes, güey, ustedes su pedo, güey, chingón, ámense, quiéranse, pues, es chido. Y todos, papá, ¿por qué haces eso? Es una traición a las ideas. No, es una traición a lo que a lo mejor a esa persona le conviene, no lo que profesa la No, iglesia. no solamente esto, la Iglesia Católica durante mucho tiempo no evolucionó. La sociedad como tal, las sociedades en general a nivel mundial ¿No? evolucionaron. Evolucionamos como sociedad, porque no es lo mismo estar, por ejemplo, ahorita platicando de algo, ahorita, hoy en día, a estarlo platicando 50 años No, atrás. no O se sea, podía. o eras más recatado, o eras muchísimo más prudente, o no puedes decir ciertas cosas. Ahora no. El problema es que la iglesia tardó un poquito en darse cuenta de decir, no manches, nos estamos quedando atrás, la neta. Y Francisco vino a revolucionar, la verdad, vino a hacer un cambio muy grande y a decir, ¿sabes qué? Justo lo que les decía, ¿no? Si Jesús nos dijo, ámense, ¿por qué nosotros nos estamos rechazando entre nosotros? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde queda la coherencia, no? Entonces, es lo que viene. Que ciertamente hay el hecho de decir, sean ustedes, también nos dice, aguanta, el hecho de que tú seas quien eres, tiene que buscar no perfección, ¿no? Pero sí una mejora en ti. Tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Y ahí es donde entran los conflictos entre ideales religiosos e ideales sociales o morales. ¿Mm? El hecho de decir, es que yo puedo ser libre, sí, pero ¿qué clase de libertad estás teniendo, no? Es que yo puedo amar, sí, pero ¿cómo estás amando? ¿Qué clase de amor estás dando? ¿Y qué clase de amor estás recibiendo? Y es ahí donde entran los conflictos en general. Sí, aparte inicia el radicalismo, ¿no? Y el tomarse Exactamente. a pie de la letra, como se supone que debe pasar, digo, repito, a como está sucediendo ahorita en Oriente Medio en la cuestión de en Afganistán, es eso, o sea, ellos tomaron a pie de la letra creo que es el Corán el de ellos, no, el Corán. Sí, ¿Es el Corán. Corán? Por ejemplo, Sí, ellos toman así, como dice, así es. Y quién sabe, a lo mejor el que imprimió ese libro que están leyendo se lo imprimió mal para empezar. Y obviamente eso que tú mencionaste hace ratito, de que no es como que así como está, así va a ser y así se tiene que interpretar, no. Es, por ejemplo, citas famosas, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, no, es que la Biblia no se debe... Bueno, imagínate, se fue el pedo. Una persona religiosa muy viejita que se defiende, no, es que la Biblia dice que así tienen que ser las cosas y la Biblia dice que esto, ¿no? Y obviamente otra persona defendiendo lo que no se debe tomar literal la Biblia dice, ¿no? Pues la Biblia dice
que pedrear a las personas que fueron infieles o pedrear a la que fuera del matrimonio, etcétera. Obviamente ese tipo de cosas hace chingo mil años pasaron y se dejaron de hacer. Y obviamente ahorita tomas más un sentido figurado en el hecho de que pues a lo mejor es como de no pegar una pedrada, pues y decirle, oye güey, te pasaste de verga. Y si te vas a la Súper de cuestión, abrir. ajá, o es como de, si estuvimos hablando de un estado político que se basa en la religión, o México no debería hacerlo en teoría, pero por ejemplo, si es un estado basado en eso, pues a lo mejor no tomarse literal que apedrar a la persona, sino juzgar a la persona a lo mejor si cometió un delito, en vez de apedrarlo, pues es que vas a ser juzgado por la ley. Es algo más figurativo que algo meramente literal. Y es ahí donde empiezan los problemas. Hay un versículo, voy a comentarlo así rapidito porque siento que ya nos estamos pasando mucho, que dice literalmente, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, porque es mejor que entres tuerto al reino de los cielos que tú con tus dos ojos al fuego eterno. Igual, si tu mano es ocasión de pecado, igual no. Si fuera literal, cuántas personas ciegas, no tuertas ya, ciegas, cuántas personas a lo bronco, así como chingas la mano, porque Ay, literal, o sea, no podemos tomar las cosas tal cual. Tenemos que entender que también Jesús hacía parábolas, usaba reflexiones, no decía las cosas como tal. Y no solamente Jesús, los escritores sagrados, que son los que fueron iluminados por el Espíritu Santo e inspirados por el Espíritu para poder escribir eso, eh, no decían las cosas así como que literal. Y tomar en cuenta que también es un anacronismo, querer aplicarlo de en aquel tiempo como tal a un tiempo ahorita, ¿no? El evangelio nunca es obsoleto, pero tampoco lo podemos aplicar como tal literalmente a nuestra vida cotidiana. ok, Es imposible. claro. Ok, vamos a continuar. Hay un par de preguntas que se pueden contestar fácil, en el sentido de que es algo rapidito. Eh, Son preguntas súper sencillas que no tienen tanta complejidad. En el sentido de que es algo que se contesta y ya, y rápido. Ok, Por ejemplo, una perfecto. que nos llegó, ¿existe solamente un Dios o existen varios? Y yo creo que depende de la religión. Exactamente. Y Así de sencillo. Sí, sí, justamente. sí, Aunque fíjate que muchas de las religiones, bueno, históricamente hablando, las religiones han ido evolucionando o creciendo, madurando, de ser claro. politeístas a ser monoteístas. No, creo que no hay ninguna sola religión actual viva que sea politeísta. No sé si tú Bueno, sepas de alguna. religión popular. Pero de qué religiones politeístas las hay. Y te voy a dar un ejemplo. Todas las religiones de Polinesia Francesa, ya sea en Hawái, ya sea en Tahiti, son religiones politeístas. Pero Ok. yo creo que lo que tú comentabas va más a como al... Si ahorita te pregunto cuáles son las religiones más populares, obviamente si ponemos las cinco típicas, ¿no? Pues que cristianismo, Judaísmo, ajá, judaísmo, el cristianismo, el católico, el islamismo. el islamismo, que no confundir con musulmanes, son cosas diferentes. Este, incluso los mormones, testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Sí, Ujú. ha habido una tendencia clara al monoteísmo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la conquista de países europeos al resto del mundo, obviamente, porque la absorción de pequeñas religiones en pequeñas zonas geográficas, obviamente las hay. Porque obviamente si nos vamos con los mexicas, nos vamos con los mayas, pues eran súper politeístas. Y aparte, o sea, Tlaloc, güey, Todo este Mesopotamia. señor Tlaloc, güey, este Sí, pedo. Pero sí, o sea, hay, entonces, no me digo. o sea, en la modernidad, sí hay religiones politeístas, pero no son tan comunes como antes. Al menos no en Y México. de hecho, y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque pues yo en lo personal no sabía que todavía seguían vivas las Sí, religiones, por ejemplo, hawaiana, la sí. indiana y todo eso. Este, No, tiene porque un nombre particular que justamente no lo sé, pero tiene un nombre particular, pero no me acuerdo cuál es. creo que va a eso, ¿no? Que estamos más acostumbrados y justamente por el estilo de vida que llevamos y la sociedad que tenemos, a que somos religiones politeístas, monoteístas, Monoteístas. perdón, monoteístas. Sí, Entonces estamos más acostumbrados. y aparte, ya para terminar rápido, porque se supone que era rápido la respuesta, Ya sé. va muy relacionado a qué es lo que vemos en películas, en series, en el cine, en redes sociales. Vemos esas que mencionamos ahorita son las que casi siempre salen. Y si llegan a aparecer otro tipo de religiones muy poco comunes, los manejan como algo raro, un culto, sí.
ajeno, ¿no? Ricos indígenas, así, ¿no? Sí, es que es el diablo, ¿no? Es el diablo, es otra religión. Gente, dejen Ujú, profesar a las personas lo que quieren hacer. Maldita sea. exactamente. Muy bien, Next. continuemos. Ya, porque si no nos vamos a ir de Sí, largo. ya sé. Ay, y los perros ahora. Bueno, que también nos comentaban, mito o realidad. Oye, oye. Se dice que hay un gran encubrimiento de actos violentos tipo violaciones, pedofilia, etcétera. ¿Cuál crees que sea la razón de que esto suceda? Ya me voy, muchas gracias por invitarme antes. Culo. Este, mira, no puedo como tal afirmar que las hay porque literal están siendo encubiertas y si las hay, ojo, no las apruebo. Cabe aclarar, ¿no? Y que la iglesia como institución tampoco, ninguna religión debería. No sé cómo se manejan las demás religiones, espero que la verdad no los aprueben, pero están siendo cubiertas, pues no lo sabemos. En primera porque están siendo cubiertas, es lo mismo como los gays de clase, ¿no? Sin embargo, yo creo en lo personal que si se están dando es por una mala práctica de la religión. La Mala. Bueno, conveniencia. dependiendo. Ojo, ojo, exactamente eso, justamente eso iba. Hablando mala práctica en las religiones que yo sé que son seriamente manejadas o que tienen sus principios serios y que no son manipuladas al gusto, ¿no? Por ejemplo, se han dado de esas sectas de el típico pastor que dice, Dios me dijo que me dieras a tu hija porque tengo que tener descendencia con ella. Y la gente así como que, téngala, pastor. Así sin preguntar ni nada. Y la hija que así como que, pues ya que no me queda de otra. Eso es, es una manipulación a leguas, o sea, lo puedes ver a kilómetros, ¿no? Y eso ya es Pero problema de la persona y no de la religión, güey. Eh, cuando lo manejas como tal, cuando eres el fundador de una religión sectaria, ¿no? En ese sentido, se han dado muchos casos de eso. También aquellos que dicen, es que Dios nos pide que nos suicidemos y todos se suicidan porque el pastor lo dijo. Eso es una Ah, manipulación. ¿Por qué? Porque literalmente no es un fundamento claro. O sea, ¿qué clase de Dios quiere que te suicides nomás porque sí, ¿no? ujú. Sin embargo, las religiones, te digo, las religiones que yo conozco que son más serias, tienen prohibidísimo o tienen tachadísimo o reprobadísimo estos actos. ¿Por qué? Porque saben que van en contra de los principios de la religión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces son frustraciones, son problemas psicológicos, son traumas que los mismos representantes de la religión traen consigo y son patologías a final de cuentas. Entonces, no podemos encasillar toda la religión por una sola persona, por un solo acto, ¿no? Te aseguro que, hablando del catolicismo, te aseguro que son más los sacerdotes que no hacen este tipo de cosas que los que sí, igual religiosos. Hablando del judaísmo, te aseguro que son más los rabinos que no lo hacen a los que sí. Incluso no hablemos de religión solamente en la vida cotidiana, ¿no? Maestros, doctores, Pero veterinarios. ajá, ok. El problema ahí, el problema Ajá, ahí, yo creo que como cualquier otra cosa, cuando algo sale de lo normal, resalta y es noticia. sí, Entonces, por ciertamente. eso. Y obviamente si nos ponemos polémicos y ponemos a platicar de cosas que obviamente ahorita no estudiamos o no pusimos a leer como tal. Por ejemplo, ha habido casos muy famosos alrededor del mundo. De que sí ha habido Claro. pruebas legales, todo ese pedo. Incluso se menciona en una de las películas que mencionamos en el capítulo anterior, los dos papas, vayan a verla. Incluso ahí mismo la mencionan también, ese caso, la ecuación del padre Maciel. Es uno de los casos, Exacto. de los más famosos, yo creo que el más famoso a nivel mundial. Y Ese, polémico, y que todavía está, o sea, todavía está el caso. Entonces, claro. yo en particular creo que sí hay. Pero están encubiertos. Y obviamente lo manejan más como, más que religión, lo manejan como algo político. Entonces, ya la persona encargada de, ahora sí, aplicar las sanciones, pues si podríamos llamarlo así, pues dice, no, es que no nos conviene, o sea, se pone a pensar más en beneficios, o sea, en el qué dirán la gente, en vez de decir, a como dice Francisco, por ejemplo, en teoría lo que diría Francisco en la película, ojo, es ficción también, a como lo mencionan en la película. Pues si, y si te toca ser papa y pasa esto, pues lo saco a la chingada, lo mando a hacer un juicio. Exactamente como la persona que es. O sea, el hecho de que sea religioso, religioso, Ajá, sacerdote, cualquier cosa en el rabino, mundo no te cualquier quita que pueda hacer no algo. le exenta de ser, exactamente, no le exenta su humanidad. Ujú, Y como persona insertada en una sociedad regida por leyes, ujú, tiene que ser juzgado como una persona que claro. regida por esas mismas leyes, ¿no? Ajá, y no por... Entonces, Ajá, sí, 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 sí. Sí. eh, que, ojo, aquí hay algo que yo en lo personal sí creo, creo importante mencionar, ¿no? El hecho de que no es tanto, ojo, que sí, no dudo que sí se hayan encubierto algunos casos y que se hayan utilizado palancas y demás, que repruebo completamente, ¿no? Repito, pero hay algo que se llama prudencia también.
¿no? El hecho de que algo se dé, no significa que tengamos que hacerlo completamente público y hacer un linchamiento social. Creo que tiene que haber un proceso eh, propio, un proceso justamente prudente, ¿no? Eso canónico. Apropiado para estos casos, pero el hecho de tratar de manejarlo con la prudencia más posible también es por la integridad de la institución. Y ahí es donde se malinterpreta el hecho de querer manejarlo con prudencia, ya están diciendo, lo están cubriendo. No, 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 no. O sea, si tú quieres información, ahí está. Y yo digo que debería de darse, pero con prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque luego terminan haciendo esto de sacar de contexto, empezar a hacer falsas noticias, falsa información, y se hace un caos súper más grande, ¿no? Entonces, igual que el Papa, yo concuerdo, yo digo, la cagaste, ni modo, órale, consecuencias de tus propios actos, ni modo. Pero es como cuando, por ejemplo, tu mamá te regaña, no va a ir a contárselo a tu hermana. A veces Y tu sí. hermana llega y le dice, A ok, veces a sí. ver, el chismecito, ¿no? Pero si tu mi hermana llega y le pregunta a tu mamá, hey, ¿por qué lo regañaste? Eso es algo que sabrá él y yo. ¿Por qué? Por prudencia, por Ujú. respeto también a ti. Y tal vez mucha gente diga, ¿por qué esa persona no merece respeto? No deja de ser persona, a final de cuentas, ¿no? No deja de ser. Y tenemos que tomar eso en cuenta también. El hecho, tal vez oiga muy feo y tal vez suene muy, muy raro, pero cometió un error. Grande, grandísimo. Y creo que todos estamos de acuerdo de que son errores que no se deberían de dar, pero, un error, pero eso no le quita su humanidad, no le quitas el hecho de ser persona. Entonces también creo que es algo que se tiene que cuidar con mucha delicadeza, obviamente, justamente para no rasgar ni no pasarse al lado del encubrimiento, pero no pasarse al lado del linchamiento, ¿no? Es como una línea muy delgada ahí que hay que cuidar. Pero Muy delgada. de que hay casos, yo creo que de a huevo hay también. Exactamente lo Sí, mismo que lo lamentablemente. anterior. Por puras matemáticas debe de haber y los hay. Y yo creo que Tristemente. suena un poquito más esto que una de las preguntas anteriores, ¿no? Sí, creo que obviamente suena mucho más. Porque es chocante, ¿no? En cuanto como un tema. Pero sí. Ciertamente. Muy bien. Ok. Siguiente. Una de las. Tan, tan, tan. Tan. Otra de las preguntas que nos mandaron. Iba referente. Te lo comenté ayer, de hecho. La cuestión esta de algo de las limonas, porque ahorita no me acuerdo dónde quedó. Porque alguien todavía no sabe manejar bien historias de Instagram. Porque pues no hay historias de Instagram. Es que Aquí fue el una muchacho no foto. anotó las preguntas ni le tomó screenshot a ¡Ay! la mía. Pero me acuerdo, me acuerdo. Pero mencionaban, ¿no? De esta hipocresía, ¿no? De la cuestión del dinero, ¿no? De que se tomaban como si fueran impuestos. Y que muchas iglesias, no sé, se aplica aquí en México, pero sé que en muchos otros países, cuando ya alcanzas, o una institución alcanza el rango de religión, no paga impuestos porque no sé qué otra cosa. Y obviamente también va a referencia a la cuestión de que pues piden dinero y no ven reflejadas las Nada. acciones, ¿no? ¿Qué pedo ahí, güey? ¿Qué pedo ahí? Es notorio. No. ¡Esa dura que te lo terminó con 5 años! ¿Quién se lo va a poner Se me quedó también? pila, lo siento. Ah, Mira, ya muchas se veces, fue. y sí es cierto, una vez una persona me preguntó, es que ¿por qué la iglesia pide dinero? Y hablando nuevamente desde el catolicismo, ¿por qué pide dinero? O sea, si se supone que el dinero, y yo le decía, es que el dinero corrompe gente y pasan cosas malas, ¿no? Que se roban la limosna, que se usan en otras cosas y demás. Dice, pero ¿por qué la iglesia pide dinero? Y yo, porque está insertada en un mundo que se mueve con dinero. No es ni modo no es ni modo que la iglesia diga, vamos a sacar nuestro propio billetito así tipo Monopoly y con ese vas a pagar. No, no se puede. En algún momento tendría que recurrir al dinero, a la moneda social en donde esté insertado para poder hacer transacciones por comida, por servicios, por salud, por muchas cosas más. La cosa aquí es, se necesita, ojo, se necesita, queramos o no. La cosa aquí es cuando se transgrede esa necesidad por un placer o por una avaricia, ¿no? Y se da mucho en muchas pequeñas sectas, no ya no Papas. religiosas, sino sectas, porque tienden a ser, si tú quieres ganarte el cielo, ¿cuántos videos no hemos visto, la verdad? Güey, Si un tú quieres ganarte el chingo. cielo, Un chingo. tienes que dar una casa, tienes que dar un terreno. Ok, no diste un terreno, un pedacito más chiquito del cielo, pero da un carro, un pedacito más chiquito, pero da $1,000. Güey, no. Dios no te va a pedir jamás eso. Literalmente, como catolicismo, en la Biblia dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, separa bien las cosas, ¿no? El dinero se necesita sí, pero no es indispensable para ser feliz, a final de cuentas. Y no tienes que basar tu vida en la felicidad en dinero, porque si no será vana, o sea, será vacía al final de todo. Pero hay gente que se agarra mucho de, incluso, dicen, ¿por qué el Vaticano tiene tantas riquezas? De No es hecho, que el lo que te iba a Vaticano tenga tantas preguntar. riquezas. Exactamente, o sea, el Vaticano no es que tenga tantas riquezas y que las vaya comprando y diga el Papa,
me gustó esa pintura de Da Vinci donde sale Jesus en medio con sus compas alrededor en una peda. No, güey, no. Simplemente que son adquisiciones que a lo largo de la historia le han dado al Vaticano como institución, como país, y que son, ay, no me acuerdo con el término exacto, pero que son propiedad de la nación, o aquí creo que se utiliza así, ¿no? Como propiedad de la nación, pero que son, no pueden ser vendidos así a la brava. No, ¿Por qué? Porque es parte de la humanidad. como un Entonces no patrimonio. pueden tener un dueño. Patrimonio, gracias, patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces no pueden ser así como que privatizados como tal. Entonces el Vaticano no puede agarrar y decir, ah, voy a agarrar este cuadro del última cena que pintó Da Vinci y la voy a pasar. No, no puede. Pero sí es cierto que es completamente necesario el dinero. ¿Por qué? Porque igual muchas religiones, no solamente el seminario, no solamente el catolicismo, muchas denominaciones religiosas también tienden a hacer actos beneficiarios hacia la sociedad. Y ahí sí, o sea, el hecho de que yo esté pidiendo dinero y lo pueda retribuir nuevamente a la sociedad, a la gente pobre, a la gente enferma, a la gente más necesitada, a la gente que necesita educación y yo puedo imprimir o destinar ciertos fondos para educación, eh, es importante, es necesario. Pero como pasa en la sociedad también, obviamente alguien se va a corromper. Y es lo triste de este caso, pues el hecho no es de que pidamos como religiones, pidamos para nuestro placer propio. Simplemente que hay veces que sale gente mañosa que dice, Matanga dijo la changa y, ay, me acordé de Toy Story 4 y se Triste. queda con lo suyo, pues es lo feo, es lo malo. Sí. Pero no es que la iglesia sea avariciosa en ese sentido. Sí. O las religiones en general. Y, 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 Todos necesitan. y que volvemos creo que el punto base del tema de hoy es eso, ¿no? No es que la religión sea así, son las personas que llegan a estar en el poder de la religión y que tienen rangos muy altos y que hacen lo que les conviene ya como persona, no como alguien que profesa la religión. Es ahí el problema. Como el gobierno. Ajá, exacto, es lo mismo. Vuelvo a lo mismo, no es que me encante la película, pero en los dos papas, Guiño, guiño. guiño guiño, pero en los dos Codo, papas, codo. en la película de los dos papas lo menciona, de hecho es un punto importante que hasta la fecha aún mantiene Bergoglio, ahora Francisco, como papa, de que rechazó muchas cuestiones lujosas que los papas iban ostentando poco a poco porque llegó a ser algo, dices tú, güey, eso es demasiado. Que trono de oro, 58,000 diamantes, capa de seda de mono albino de no sé qué pinche sierra de África, güey. Y Necesita bling bling acá. sí, güey, casi, casi. O sea, parecía más raperos que puras, güey, no mames. Y llegó Papa Francisco, obviamente el papa más cool de todos, lo decía Richo Farrell, se sabe. Llegó, Francés. exacto, o sea, el papa, cuando lo nombraron papa todo el pedo, güey, en vez de decirle, güey, ponte esta chaqueta, güey, Dolce Gabbana, güey, 50 diamantes, güey. Dicen que se tiñó de rojo por la sangre de Cristo y la verga, güey, no sé qué, güey. Y obviamente el papá llegó, ¿qué culpa de Cristo, nene? No, o sea, él sí, güey, y él lo dice porque obviamente influencia mucho el cómo eres como persona y a lo que vas en el cargo. Obviamente, por ejemplo, Ratzinger vivió toda su vida religiosa metido en el Vaticano. Todo, que viene el Vaticano, todo con oro, todo así, todo muy extravagante. Y llega Papá Francisco del barrio acá, sabe, pibe, un chono choripane, vemos el fútbol. Llega con, Sí, llega con sus zapatitos flexi, porque te apuesto que los zapatos son flexi, güey. y de Flexi, tres hermanos, güey. Flexi patrocíname. Y pasa eso, o sea, cuando se nombró papa, él dijo, yo no quiero la escaperuza, yo no quiero Zapatos, los zapatos, nada. transporte Nada privado. de transporte privado. Ni siquiera trae esa colguijes de cruz. El crucifijo no trae un crucifijo cator. Él, sencillito, de plata de Tasco Guerrero, muy probablemente. O sea, sencillito, güey, dice Made in México, ese pedo. O sea, el vato como que, güey. Y es su principal mensaje, de hecho, y me he dado cuenta, obviamente por la película, y cuando llego a ver noticias que te aparecen en tu menú de navegador de internet, que te aparecen como que noticias así. Lo que Claro, más sí, güey. lo que más llega a decir, o la idea que más profesa este güey es como de, hey, bájale a su pedo. Sí está chido el dinero, sí compras cosas, pero no es lo indispensable. Hey, atención. Exactamente. Es lo que hace el vato, güey, y yo creo que lo ha hecho muy bien. Y muchos se Pues quejaron la, de, no, es que el Papa nos recortó nuestro presupuesto de 50 millones de dólares en el Vaticano para comer frutas traídas de la India y no sé dónde. Güey, cómete uvas de la huerta, verga. No sé, pinche pedo. no te va a pasar absolutamente nada. Exacto. Entonces, es lo chido. Y volvemos al mismo punto.
Va a depender de la persona. No vamos a comparar incluso si ponemos dos imágenes comparativas. ¿Cómo fue Ratzinger? Ve una foto de Ratzinger dando una plática, dando un discurso. Todo así saturado. Y ves a Francisco así. Pibe con un micrófono. New que compró en Amazon, güey. Acá todo cotorro el vato, güey. Comienza un Gritándole chicle, a la güey. mujer que lo jaló en Puebla. ¡Otra vez tú! ¡Otra ¡Eh! vez tú! Y no se hace egoísta, niña. O sea, el vato se pegó un pedo. Un saludo a la señora. Pero, saludos, señor. Pero volvemos a lo mismo. Ese es el problema. El problema es cuando la persona equivocada quiere implementar un cambio porque tiene el poder de hacerlo. Y es cuando, Por interés. por interés personal, y es cuando nosotros hacemos la imagen de que solo porque él lo hizo, no significa que así sea la religión. Y obviamente es algo muy complicado de cambiar. Y no lo digo por defender a la religión católica, porque hay muchas cosas de la religión católica que a mí en lo particular no me gustan. Y muchas cosas de religión a mí no me gustan. Lo muy particular, obviamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, con cualquier cosa, no solo de religión, con cualquier tema, mucho cuidado. Y también si eres una persona que te consideras muy anti-religión, tampoco por respeto, no te cuesta nada. Si alguien te quiere platicar algo, no te cuesta nada, pues escucharlo. Y yo te lo digo como alguien que a mí no en particular, y este güey tiene 15 años intentando decirme, güey, jálate un retiro, güey, jálate acá. No voy, no voy a ir. O sea, si él me dice, hey, güey, es que fíjate que pasó esto, y le digo, platícame. Bueno, no me cuesta nada. Por respeto, no me cuesta nada. Lo voy a escuchar y digo, pues chingón. Qué padre, pues, Simón. Está bien, pero a mí no me convences. Y ojo la diferencia. Hacer eso, así él me quiere platicar y yo pero estás mal, pero estás pendejo. Es muy diferente, ojo, por favor, gente, no sean así. Y aquí viene la otra también. Personas religiosas que están viendo esto, por favor y caridad de Dios, la Dejen a los religión es demás. optativa. Es optativa. No es Cada obligatoria. quien decide. No es una obligación ni imposición. Y te lo digo porque todas las personas que somos religiosos pasamos por ese proceso. En algún momento pasamos en el que quieres a huevo imponerle a la otra persona porque piensas que estás bien. Y creo que sí, no solamente con la religión, con cualquier ideología o con cualquier Sí, creencia, claro. ¿no? En lo que sea. Pero no, basta. Lo único que terminamos haciendo es saturar a las personas, hartarlas y que se alejen, en lugar de darles la opción de que se acerquen y que puedan conocer realmente lo que es la religión, ¿no? Hablando de la que sea, la que más te, ahora sí que la que más te embone es elige, No seas siempre y mamador, cuando, yo una vez, básicamente. de, de hecho, una vez vi una frase que decía, la mejor religión es ser buena persona, independientemente de a cuál te acerques, con que seas buena persona, con eso basta, ¿no? Y buena persona tomando en cuenta los criterios en general, ¿no? Éticos, morales y Claro. demás. No importa la religión siempre y cuando, ¿no? Pero también respetemos, así como esperamos que las demás personas respeten nuestra religión, nosotros respetemos a las demás personas que no están allegadas a ninguna. Exacto. Porque es que, Sello de aprobación. sí, porque neta, eso ahí me caga, güey, te lo juro. Y yo te lo dije a ti, güey. Te rompí el hocico, ¿sabes, Sí. güey? Porque este güey, era proteger la historia. Este güey, Ah, mame, y mame, y mame, y mame, y mame. Güey, un retiro, güey. Yo, no, güey. Güey, es que un retiro. No, güey. Güey, jálate unas hamburguesas, va, en un retiro. No, güey. Estoy chingando, verga. Y hasta donde le dije, güey, o sea, está bien, güey. Sí, todo el pedo. Pero no, ya, déjame en paz, verga. Y tú sí, es cierto, no. Pendejo. Perdón, güey. Y es No, eso. pero sí jalo las hamburguesas. Pero sí, o sea, sí. Una con papas, por favor. Pero. Pero es eso. O sea, no, acá tratar de no ser mamadores. Y luego para algo digerible. No sean mamadores. ¿Por qué? Y eso aplica para cualquier cosa, no solo religión. O sea, no sean. Y digo, y todos caemos en lo mismo. Repito, yo también de repente sí me paso de verga. Ya como a las 2 horas digo, güey, sí me pasé de verga, qué asco soy. Y te voy a dar el ejemplo, yo siempre estoy chingando de que café negro, porque se debe tomar el café, ¿no? Porque soy naco. Yo siempre digo eso, a mí me gusta. Pero ya aprendí a que ya no puedo decir a la gente pendeja porque no tomo el café así. Obviamente ya no puedo hacerlo, ya me di cuenta que no puedo hacerlo y ya no lo hago. Si llegan a mi casa a tomar café, les digo, leche de azúcar y ya, se los doy y ya. Porque no pasaba nada hacer eso. Pero antes sí era como de, eres un pendejo, lo tomas sin azúcar. No, güey, no más. O las personas que escuchan rock y que dicen, escuchas reggaetón, güey, pinche naco, güey. O sea, no, pasa en todos lados, entonces simplemente seamos respetuosos, ¿no? A fin de Ya dijo cuentas, el Benemérito, ajá. A fin de el derecho al cuentas, respeto ajeno.
Ajá, y a fin de cuentas, como todo en la vida, es cuestión de gustos. Te valga verga, respeta a los demás para que si quieres que te respeten a ti. Chinga su madre. Es más, cierra programa la chingada. Ah, es cierto. Ya me cabroné. Cabroné, la chingada. Muy bien, muy bien. Bueno, ya para terminar, no vamos a poder abordar todas las preguntas. Espero, yo muy en lo particular, creo que sí va a haber una segunda parte de este. Porque, no, porque van a surgir más preguntas de a huevo. Ah, ok. De a huevo. Ah, Y para el otro que quiero estudiar y hablar más de otras religiones. O sea, me ok. gustaría. Sería chingón. Me daré tarea también Mm. a buscar un poquito acerca de las demás. Ahora, esta pregunta la mandó una persona que también participó ya con nosotros, le mandó Leida, que tranza. De hecho, Hola, otra Lida. pregunta también la mandó ya otra persona que participó. Oh, qué pedo el mundo. Ah, que te mandó un besito, por cierto. Ah, gracias. Ay, chiviado el vato. Mira, me he preguntado, yo siempre he querido acercarme más a Dios, pero siento que nunca llega el momento de hacerlo. ¿Cómo puedo impulsar ese deseo? Ok. Es complicado. ¿Por qué? Porque el acercarte a Dios implica primero en dónde. Ahorita estamos hablando de religiones en general, ¿no? Yo creo que si es alguien mexicano, lo más probable es que esté hablando del catolicismo o el cristianismo en general. La cosa es, da el primer paso. Eh, sí, la pregunta me dijiste que creo que fue leída, ¿no? ¿A ti que te gusta leer? Lee un poquito más sobre la religión católica en sí o la religión que tú quieras. Porque como decíamos en el capítulo de la fe, el hecho de que creas o que estés allegado a una idea o que estés, en este caso, llegado a una religión, significa que tienes que conocer también en qué estás creyendo, no puedes simplemente creer, ¿no? Y esa es la otra, el creer, el creer. No puedes decir es que me acerco a Dios, pero no creo en Dios, no tiene lógica. Entonces, yo creo que aquí la base del acercamiento a Dios es la creencia, ¿no? El creer que realmente existe, el creer que está en tu vida. Y ya me voy a meter un poquito ahí, perdón si se ven así como que, oh, ya me voy a empezar a adoctrinar, ¿no? Pero son pequeñas cositas, ¿no? Ah. El sentido de qué concepción tienes tú de Dios. Porque, ojo, ahorita decías, ¿hay un solo Dios? Según la Iglesia Católica, sí, pero ahora los hawaianos dicen que no. Entonces, ¿qué concepción tienes de Dios y qué tanto estás dispuesto a interactuar tú constantemente con Él, ¿no? Como católicos creemos, la oración y la lectura de la Biblia son medios de comunicación con Dios, pero también lo puede ser a través de las personas. Entonces tienes que ser, ¿cómo impulso este paso? ¿Cómo me doy ese impulsito? Conoce un poquito más, conócelo. En cuanto empieces a conocer, y no me refiero a que te leas la Biblia de corrido y de completo, te lo aprendes al revés, ¿no? Puedes leer un poquito del catecismo de la Iglesia Católica, puedes leer cartas del Papa Francisco, ay, tampoco tengo una aquí en la mano, les fallo epístolas, epístolas encíclicas, perdón, que el mismo Papa expide para la Iglesia, que justamente hablan de estos valores católicos y que te dan la pauta, ¿no? Tiene uno, por ejemplo, se llama Evangelii Gaudium, que es la luz del Evangelio, que explica más o menos cómo tiene que influir el Evangelio en tu vida. Y otro que se llama eh, Amoris Leticia, creo, que es el del cuidado de la casa común. No, mentira. Ese es, no me acuerdo los nombres, la verdad. Amoris Leticia creo que ese es sobre el amor también. Pero esos pequeños documentos también te ayudan a conocer cuál es la concepción de la iglesia sobre Dios y que tú lo conozcas y te acerques un poquito más y te dan la pauta para que tú te acerques un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que si quieres acercarte es primero conocer. No puedes acercarte, es como decir, no puedo literalmente llevarme bien con alguien que no conozco. Puedo interactuar y decir, tú allá en tu show, yo ya acá en el mío y pues chévere cada quien, pero si yo quiero llevármela bien, en buen plan, cotorrearla contigo, tengo que conocerte, ¿no? No puedo nada más así. Entonces yo creo que es ir conociendo un poquito más también. Tenemos que darnos ese tiempo o ese lujo, pues. Y si no te da pena, pues pregúntale a alguien que esté en la religión. O si no quieres ser influenciado por lo que un amigo o un familiar cree de la religión, puedes preguntarle directamente a un sacerdote, a alguien que ya tenga un puesto y aplique no la religión. Que no sea alguien que solamente la profesa como, como un feligrés. Laico. Ujú. Entonces, para que preguntes, ¿no? O sea, puedes llegar y, ¿sabes qué? ¿Qué pedo aquí? O sea, ¿qué trata?
Obviamente, si ves que la persona te está diciendo, es que es así, 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 y tú tienes que creer, güey, ve, no te pregunté, güey, o sea, también, si se pasa de mamón, mandar la ñonga. Eh, Va, Buscando un montón de personas. es que en ese sentido va a llegar, así como tú dices, va a llegar el momento que te vas a dar cuenta. Suena muy fantasioso, pero en ese sentido así pasa. Ahorita, yo en lo particular, me vale ñonga la cuestión religiosa, en mi puto, muy mío de mí, porque no sé. Y hace tiempo yo me consideraba católico obligado por cuestiones familiares. Y pues voy a las misas que mi mamá me pide que vaya al año para que no se agüite la cachora. Pues voy a 2, 3 misas al año. Y todo ese pedo. Y me acuerdo mucho hace, cuando te ibas todavía a Gorete como chamaco meco en la prepa. A Wibi. Una vez le pregunté ay, ¿cómo se llama el padre que estaba contigo en ese entonces? Así, Padre Fernando. sí, un chaparrillo de barboncillo de lentes. Sí, Padre Yo Fernando. le pregunté, Un saludo, padre. no sé, no sé si fue él o no, creo que le pregunté y me dijo algo muy chingón de, de que no, eso que tú decías de que no es que tengas que ser católico para ser buena persona, digo, nada, ser buena persona y me dijo, y si ya quieres aplicar la cuestión católica, si no te gusta ir a misa, si no te gusta hacer cosas de la religión, sé buen pedo, ayúdale a tus abuelos, procura el bien, nada más. O sea, dicen, no es como que, o sea, te meten el show de ese de que tienes que ir a misa todos los pinches días a las 7 de la mañana, si no, no eres religioso, no. Es nada más hacer los buenos actos. Obviamente ya después dije yo, sí, pero no lo voy a hacer en nombre de la iglesia, porque qué hueva. En mi punto de vista. En mi punto de Ay, es que vista. está bien, está bien. Te digo, esta idea de la mejor religión es ser buena persona. Hay un concepto, y ya me voy a meter un poquito filosófico, que dice, Dios tiene que ser, o sea, si nosotros conocemos el concepto del bien y el mal, Dios tiene que ser la máxima potencia del bien, es decir, bien absoluto, el bien mayor. No hay nada más bueno que Dios. Entonces, Dios nos pide que hagamos cosas buenas. Ojo, y esto es como iglesia. Dios sí nos pide que ayuda a que necesita ayuda, viste al que está desnudo, da de comer al hambriento. Son actos de misericordia que propone la iglesia también. Pero literalmente, aunque tú no seas religioso, si lo haces, estás cumpliendo lo que Dios te pide, que es hacer el bien. Aunque no seas religioso, aunque seas antirreligioso, aunque seas antieclesiástico, el hacer el bien te remite a lo que Dios nos está pidiendo y que la iglesia como concepto de mandato divino es lo que nos pide como católicos que implementemos en nuestras vidas, ¿no? El hecho de evitar pedos con otras personas, el hecho de evitar envidias, de todo lo que sea considerado malo, justamente para hacer el bien, para crear una sociedad que sea mucho mejor. Eh, y aunque no lo hagas, como te dices, no lo hago porque la iglesia me lo pide, lo hago porque es correcto. Ese es el pedo, güey. Es exactamente el pedo. Dios no te va a pedir algo que sea moral o éticamente incorrecto, entonces el hecho de que tú lo hagas, aunque sea por el hecho que lo hagas, estás cumpliendo lo que Dios está pidiendo, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo, eres religioso y eres católico sin que te... No, 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 no. El sentido es, simplemente haz las cosas bien. Haz Sí, el bien, y hay otra frase que dice, haz el bien sin mirar a quién, literal aplica en todos sí, los aspectos claro. de la vida. Sí, y es que es eso, o sea, eh, el problema es la idea y cómo la gente te quiere imponer lo que ellos creen, que es lo que ha ido transgiversando la idea original de la religión. Y yo creo que de los mejores ejemplos que pueden existir son las escuelas tipo colegios muy así. Y luego, por ejemplo, amigos me dicen, güey, cuando yo estudié ahí salí odiando la religión, pues sí. Porque Sí. ¿y qué pasa? Y lo menciona otra vez, eran los dos papas, lo menciona en la película, que de hecho ese conflicto que tiene entre Ratzinger y Bergoglio, de que te dice, es que no puedes construir una iglesia solamente de muros porque vas a encapsular a la gente. Y Ratzinger, no, pues es que tiene que ser fuerte para que sostengan no sé qué cosa. Sí, pero es que tienes que irte actualizando, o sea, a grosso modo, dice, es que te tienes que ir acomodando al tiempo que es, no tienes que vivir con la misma idea de hace 1200 años. Y el vato dice, entonces, Exactamente. ¿dónde va a estar Dios? ¿En qué iglesia va a estar? No vas a estar en una iglesia, vas a estar en el camino. O sea, el hecho de que, güey, no te centres, no te claves en lo que se hacía hace miles de años. Aunque por más creas tú que es tradición, hace miles de años así era, pero hace un chingo. E incluso la sociedad de 20 años para acá cambió un chingo. Ya no es lo Demasiado. mismo. Y es lo que, bueno, en el caso de Francisco es lo que busca. Ir actualizando a conforme van los tiempos.
Y no solamente eso, dijiste algo muy interesante, ¿no? Francisco en algún momento dijo, prefiero santos accidentados. O sea, literalmente nos dijo a todos, salgan. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú como religión apliques los valores de tu religión en tu templo, en tu vida y demás, no es solamente dentro de cuatro muros, no es solamente dentro de un edificio como como un templo, una iglesia, un centro de oración. Tiene que ser literalmente en tu vida, en la calle, en todo momento. Si no lo estás aplicando en la calle, pero lo estás súper gritando en un templo, no te está sirviendo absolutamente de nada. Puta, sí me cae gordo Ahí es eso. Ahí es donde estás, la típica doña que va, por mi culpa, por mi Ajá, grande culpa, y a la hora de, ya viste, Chuyita, su hija salió ajá, embarazada, ay, ay, que ha de ser puta. O sea, esas cosas, no sé, ojo, que el chismecito es muy sabroso, claro. pero cuando empiezas con las envidias, con los chismes, con eso, a comerte al prójimo de diversas maneras, güey, hace rato te vi pidiendo perdón, ¿qué Ajá. chingo? Estabas llorando, ¿qué Amemos pasó? unos a los otros. No, güey. Acabas de patear a un niño que está en la calle. ¿Por qué? Ya sé, o sea, no entiendo. El hecho de, por ejemplo, es de que vas a misa y el padre está diciendo, es que hay que ayudar a quien lo necesita, y tú, sí, a huevo, tienes razón, el padre tiene toda la razón. Y vas por la calle y una persona te dice, oye, no tengo para comer, no tienes un sándwich que me des. Ay, aléjate de mí. Güey, te acabas de salir de misa y estás aplicando completamente lo contrario. Entonces, Claro. ¿dónde fregados que? Y no solo en lo católico, también en lo judío, también en lo En todas las musulmán, religiones. también en todas las religiones, en todas, en todas. Si eres una persona religiosa, aplica en tu vida los principios y valores de tu religión. No solamente, ojo, también ten un poquito de criterio, ¿no? Hay cuestiones que dices tú, ay, te estás pasando de lanza, Sí, güey, que son muy conservadores, tradicionalistas, pero cerrados, ¿no? sí. No se dan justamente este cambio, esta evolución. Hay que tener también ese criterio. Sí. Y eso que mencionas sí es importante porque, güey, ahí me caga y yo conozco mucha gente y no diré quiénes son. Mucha gente son así. Neta, güey. O sea, yo lo he visto. Los veo y siempre publicando en Facebook. Ah, alabado sea Dios, alabado sean todos. Amén por esto. Recen por este. Y imágenes de personas todas chuecas ahí. Recen por él si no te pasó lo mismo. Amén. Y no sé qué. Yo, güey, ¿estás bien? Me cagan Y esas lo veo en publicaciones. persona, chinga madre, bola de pendejos, vale verga la vida, chinguen a su madre todos, quería que le prestara un peso, que pendejo, güey, ¿no te moriste el alma un ¿Dónde poquito? queda? Exacto, ¿Dónde queda todo eso? Eso es lo sí, que en lo personal yo le llamo una hipocresía religiosa. ey, que ojo, obvio, todos en algún momento pasamos por algún tipo de hipocresía, ojo, obviamente, y obviamente, o sea, pasamos, y lo ideal es, pues obviamente, aceptar que lo hicimos, disculparnos con las personas afectadas y mejorar. Y eso es lo que les. Madurar. Güey, güey, se me olvidó. Tenía planeado dibujarme con plumones lo de drama. No, papá, ahorita mismo. Güey, ahorita, güey, maldita sea. Ahorita me lo dibujo para la miniatura. La portada. Sí, drama. Porque sí. Y es eso porque algo que mucha gente religiosa, la gran mayoría, y la gran mayoría de ellos mayores de a 30 y tantos años, son así. Se equivocan y ya, les vale verga. Digo, güey, a mí me costó muchos años aprender a aceptar que me equivoqué y disculparme y a cambiar. Me tomó mucho tiempo. Ya procuro hacerlo lo más seguido posible, obviamente, ya como una cuestión de algo personal. Porque ya me dijeron que mi loquero ya me dijo que está mal eso. Entonces, eso, pues, por ejemplo, yo ya antes sí era bien, me valía verga la vida, güey. Pero ya me di cuenta como que, güey, no te cuesta nada ser buen pedo. Si te equivocaste, di, pues, perdón, me equivoqué. Es humanos. Ya cambié todo el pedo. Y también, aunque yo sé que hay cosas que muy en el fondo no puedes perdonar, porque pues, hago un mojo muy culero. Pero, por ejemplo, es como si tú ahorita me dijeras, güey, fíjate que te mentí y no fui a tu casa porque traía hueva y no porque tenía un compromiso. Por ejemplo, así, un ejemplo muy burdo. Y yo no voy a ser esa persona que diga, no, bicheto culero, me dejaste abajo, vales verga. Güey, te voy a decir, cámara, bueno, no hay pedo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo ya entiendo de que a lo mejor pues tú ya tienes tus pedos de vida, güey, no pasa nada. A lo mejor ese día no te sentías bien, pues, güey, de lo verga, no pasa nada. Dale, güey, chingón, adelante. Eso, güey, y yo batallé un chingo para poder ser así, güey. Y, Creo que y, como y- sociedad batallamos para eso.
Y créanme que por salud nunca guarden rencor. Por salud, eso es un consejo de vida. Y este güey este güey lo puede confirmar. Y la gran mayoría de mis amigos muy cercanos lo saben. Yo no puedo guardar rencor, no puedo estar enojado con nadie, amigo. Me quemo por dentro, güey. Y lo digo porque lo vivo muy cerca de mí todos los días. Hay personas muy rencorosas. Digo, ay, ¿por qué son así? Y yo, de morro, sí dije, yo no voy a odiar a nadie. Yo no voy a guardar rencor. Por más culero que sean conmigo. Y ha habido personas que se han pasado mucho de verdad conmigo. Pero digo yo, está bien, güey. ¿Tiene algún problema? Ni pedo, me jodió a mí. Va, ni pedo. Puede que le vaya bien. Ya. Saludos, Pero pendejos. busca todos muchos. Y sin serlo, güey. Sin serlo. Imagínate, puede ser papa. Es más, si sacan los dos papas dos, acepto hacer un cameo. Atrás así, barriendo. No, ¿te imaginas? En una cafetería que llega luego, un café grande, no sé qué. Ah, sí, Simón. Y yo salgo atrás acomodando algo en el refri. De esos, como Helen así. Así De repente el papa dice algo y tú, así, o que nada más mi cameo era caminar, güey, por atrás. En la escena, yo voy a caminar por atrás, pero voy caminando yo ese es mi Pancho. Y el pinche director, no jodas, güey, que no hablaras a la ñong. al rato muteadísimo, güey. Sí, güey, super sí. En la escena donde sales así. Pero neta, eso es en serio, dos papas. Si sale una segunda parte. Clean. No cobro, nada, págueme el vuelo, no hay pedo. Con eso. Pero Una bueno, anécdota. ese chingón. Pero bueno, magia del sorbito. 1 hora 10 ya grabando. Ah. Güey, Otra, ni pedo, no me agüito. repito, magia del sorbito. Cada vez más culera la hija de la chingada. Cada vez me di cuenta, 1 hora 10. Verga. Ni pedo. Entonces, ¿Te diste cuenta que nomás respondimos o te dijeron como 4 preguntas? 5. ¿Nada más 4? ¿5? Oh my god. Sí. Que el sentido estricto del programa siento que está bien porque pues ya es más fluido, ya no, bueno, al menos yo, espero que usted lo hayan notado. A los primeros episodios ahorita yo me siento mucho más fluido, ya un poquito más cómodo. Entonces está chido. Pero bien, vamos a dar por concluir el episodio de hoy. Va a haber segunda parte. De huevo, voy a buscar las preguntas que no estaban. No sé cuándo. La siguiente semana, les voy haciendo el spoiler. Va a haber un episodio con el rey de los deportes. Lo dejaré sobre la mesa. Ok, vamos a hablar. ¡El bicho! ¡Sí! No, no, vamos a hablar de béisbol con un amigo. Todo va a estar chido. Entonces ahí voy dejando historias ahí en Instagram y en Facebook para que lo vayan checando. Cheque, ¿algo que decir antes de cerrar el episodio del día de hoy? Adiós. Ah, no. Buena forma de cerrar. No tengan, quítense esa idea de que la religión es mala, que la religión es cerrada. Si tú quieres un cambio en la religión, hazlo, muévete, promuévelo. Toma en cuenta que no todos los cambios son posibles, toma en cuenta que no todos, porque son ideas diferentes, son creencias diferentes, pero eso sí, seas o no seas religioso, respeta. Por caridad de Dios, respeta. No importa que sea, si alguien te comenta algo y te quiere compartir, escúchalo, no te va a matar escuchar. Si no compartes, le sabes que no comparto, pero oye, qué chingón sonó eso, la neta. Suena Eso. interesante, cuéntame más, ¿sabes qué? No me gustó para nada, siento que es, o simplemente ábrete, ¿no? Pero trata de ser respetuoso. En la medida en que nosotros empezamos a respetar, esto va a fluir un poquito mejor. Y me refiero Claro. a esto conforme a estos conflictos que hay entre religión y sociedad, ¿no? Incluso con Estado. Entonces, Palomilla, no le tengan miedo a la religión tampoco, no mordemos. Poquito, pero estamos vacunados. Pero acérquense también, no va a pasar nada. Para poder decir no me gusta algo, tienes que conocerlo. Dense el tiempo de conocer tan siquiera un poquito sobre la religión, la que sea, la que le digas no, para que puedas decir, es que no me gustó. Una vez que lo pruebes y digas, no me gustó o sabes que no es lo mío, se vale. Pero que tú digas, no me gustó, ¿por qué? Es porque dicen que es mal. No, esas chingaderas no van aquí, la neta. Conoce primero, ¿sale? Ten un poquito de criterio propio y que sea bajo tu criterio, no el de los demás. Sí. Y también, Ya igual, toda, güey. exacto, igual que no pasa nada. Si no te gusta, pues ni pedo. Y si quieres seguir siendo ya sea agnóstico, quieres seguir siendo ateo, está chingón.
Pero volvemos a lo mismo, sé buena persona. La mejor Y religión es ser buena persona. antes, porque voy a cerrar con una frase ahorita. Uh, ¿Te parece si vamos dando un pequeño spoiler, güey, de uno de los proyectos que se vienen, güey? Claro que sí. Exclusiva. Voz de locutor. En exclusiva en el sorbito, tenemos adelante un nuevo programa. Claro que sí. No, fíjense que se va a abrir, lo mencioné un poquito en el episodio pasado, el Sorbitoverse va a empezar a crecer. Y es más, voy a decir los dos principales ahorita, chinga su madre. Pero ya en la semana suelto los trailers, ¿vale? Sí. O no, uno quién sabe. Bueno, uno va a empezar a ver una cuestión dinámica donde el sorbito ya no va, solo va a ser dos personas. En algunas ocasiones, no siempre. O sea, el sorbito típico todos los lunes va a seguir. Sí o sí, ahí va a estar. Obvio. Pero va a haber de vez en cuando sorbitos entre 4 personitas, con sana distancia obviamente. Tal vez ingiriendo líquidos fermentados, tal vez, con lúpulo, Pero muy sabrosos. muy sabrosos. Ahí platicando pendejadas. Así es. Ese es uno. Y el otro, con este pendejo, surgió la idea y a partir de una película que vean, Seguro el amor, véanla. Drama. Solamente Drama, drama. drama. Vamos a hablar, a tener una serie hablando un poquito de cosas que la gente ha olvidado, en cuestiones de entretenimiento. Y pues ahí va a salir, espero, en unas 2 semanas, tal vez, ¿te parece? Sacar el primero. Me parece bien. No aseguramos que sea toda cada semana, obviamente no lo estamos asegurando porque es complicado, porque ahí sí vamos a estar estudiando para cada tema, porque pues ambos somos maestros, ambos dos, los dos vimos al mismo tiempo juntos, entonces pues se nos complica, ¿no? Pero una vez cada 2, cada 3 semanas vamos a estar sacando un episodio acá. Ya soltaré el trailer en la semana, ahora sí. Anunciando bien, Ahora sí. ahora sí, anunciando bien los proyectos. Y pues a ver, ¿qué les gusta? Entonces, les va la frase con la que terminamos el episodio de hoy. Nada en esta vida es estático, ni siquiera un dios. Entonces, ¿dónde lo encontramos si este se mueve? Pues en el camino. ¿En qué camino? Que se van rumbo aunque la verga. Muchas gracias por estar en el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen like, comenten cualquier cosa. Sigan el sorbito en sus redes sociales. Dejaré las de este pendejo aquí abajo en la descripción, obviamente. Y neta, les va bien. Tengan una bonita semana y espero tomen mucha agua. No hubo huracán, lo bueno. Compren pan, café y mucha agua. De tortilla de harina. Oterina. Tortillas de harina. Exacto. Hasta la gente, nos vemos. Chao.